una de las apariciones marianas más importantes de la historia, donde los entresijos han llegado a ser tan sorprendentes o más que los fenómenos en sí. Año 1917, Portugal, la Virgen de Fátima. Límites de la realidad. Fátima es uno de los santuarios más grandes de Europa. La historia de este lugar sigue viva 93 años después de las apariciones de la Virgen. Y es que los 3 secretos que la Virgen reveló a Jacinta, Francisco y Lucía son mucho más actuales de lo que los pastorcillos pudieron jamás imaginar. En el 13 de julio, al final de las apariciones, cuando preguntaron a los niños qué aconteció hoy, Lucía empezó a decir: no lo puedo contar todo, es un secreto. 2 de los 3 secretos fueron revelados en 1917, cuando aún tenían lugar las apariciones. Fueron una visión del infierno y la petición de la Virgen de consagrar el mundo a su corazón inmaculado para evitar una guerra peor que la que estaba teniendo lugar entonces. Y así fue, la Segunda Guerra Mundial llegó en 1939. La Virgen dijo el 13 de julio de 1917 que si los hombres no se convertían, habría una guerra peor que la que estaba teniendo lugar. Pasaron 83 años antes de que se revelara el tercer secreto. Sor Lucía lo dejó redactado en 1941 y hasta el año 2000 estuvo guardado en un sobre en el archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. El 13 de mayo del año 2000, durante la beatificación de los pastorcillos Jacinta y Francisco y ante Sor Lucía, el Papa anunció que revelaría el secreto. El tercer secreto hablaba de la visión de los mártires del siglo XX y de que el Papa estaba destinado a ser uno de ellos. Juan Pablo II lo relacionó con el atentado que sufrió en 1981 en la Plaza de San Pedro. En 1982, Juan Pablo II fue a Fátima para agradecer a la Virgen haber salido ileso del atentado. La bala que disparó a Liacca está dentro de la corona de la Virgen. José Manuel, creo que antes de adentrarnos en lo que sería el caso Fátima, las apariciones del Ángel de Portugal y de la Virgen de Fátima, ¿nos podrías contar un poco algo que la gente no conoce, como es la prehistoria de Fátima? Claro. Allí realmente ocurrieron cosas muchos años antes. Sí, años y siglos, ¿no? Estamos hablando de un enclave que ha sido muy especial, y es que en torno al caso Fátima, yo creo que es más lo que se desconoce que lo que se sabe, ¿no? Y a la vez que hay una historia de Fátima, también hay una prehistoria de Fátima. Tenemos que ver que esa coordenada tan especial, que es donde se producen luego las apariciones en el año 1917, ya mucho tiempo atrás y prácticamente desde mediados del siglo XVI, se han dado otras apariciones curiosas, otras apariciones presuntamente marianas. Digo presuntamente porque tú sabes que muchas veces este tipo de apariciones en un inicio son de una manera que luego se maquillan de otra, pero eso es algo que iremos viendo con el transcurso de los siguientes minutos, ¿no? Pero sí es cierto que tanto en el año 1568 como en el año 1630 y algunas otras fechas más, se ha aparecido a la Virgen bajo diferentes advocaciones. Son muchas las personas, muchos los testigos que han podido afirmar en su momento, y ha quedado impreso en los viejos legajos, ese tipo de luces extrañas que aparecían en el cielo, que se acercaban a un lugar determinado y que luego se veía una figura resplandeciente que muchos identificaban como la Virgen María, con lo cual ya había una especie de sustrato en ese sitio que luego sería un poco el enclave o el escenario de una de las apariciones marianas más importantes de la historia. ¿Hay algún caso en concreto que puedas comentar? ¿Un nombre? Bueno, uno de los más conocidos fue Nuestra Señora del Hilo. Fíjate qué nombre tan curioso, ¿no? Pero en cuanto a las apariciones en sí, en cuanto a lo que es el fenómeno en sí de la aparición, sí es cierto que es muy parecido al que se ha dado en muchos otros lugares, ¿no? Cuando uno recorre cualquier geografía, da igual que sea la española o la portuguesa, prácticamente cuando te encuentras con cualquier pequeña ermita en el pueblo que sea, si indagas un poquito en la historia de esa ermita, te das cuenta de que siempre hay detrás una historia mariana, una aparición. Y esas apariciones son siempre muy similares entre sí. Es la típica historia, o bien de niños, porque los niños siempre están muy presentes en este tipo de apariciones, que de pronto están caminando por el campo, y muchos de ellos son pastorcillos también, como en el caso de Lucía, Jacinta y Francisco, que se tropiezan con esa figura que se identifica como la Virgen María, o bien la típica historia además del pastor que va por un camino determinado, va con su rebaño, de pronto se encuentra con una figura de la Virgen tamaño pequeño,
pensando que es una muñeca se la lleva a casa y cuando llega a su hogar esa muñeca o esa figura ha desaparecido y al día siguiente la encuentra en el mismo lugar. Eso ocurre varias veces hasta que deciden crear un templo o una ermita, ¿no? Con lo cual, estas apariciones que se han dado, que son de alguna manera la prehistoria de Fátima, han sido muy similares a las que se han dado en otros lugares de España. Sí, recuerdo cuando estuvimos por allí, una de las ocasiones que fuimos, muy cerca de allí ocurrió uno de los milagros más admitidos por la Iglesia, como es el milagro de la hostia sangrante de Santarém. Sí, hombre, no está justamente al lado, pero sí es cierto que en cuanto a espacio está muy cerca, ¿no? Y es uno de los milagros, junto con el milagro del arroz de Olivenza en Badajoz, que han sido más importantes a nivel de reconocimiento por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Y ese milagro de esa sagrada partícula, como la llaman en Santarém, que espero además que sea protagonista de algún otro programa, porque la historia no tiene desperdicio, viene a demostrarnos que había ese sustrato religioso en la zona que dio pie a que la gente quizá considerara de manera religiosa algo que posiblemente podía haber sido, según muchos, un asunto más bien relacionado con el campo de la ufología. Yo creo que además la zona de Fátima y todo lo que le rodea es una zona propicia para este tipo de apariciones. Estoy seguro que allí también se tuvieron que encontrar muchos restos arqueológicos, porque está toda repleta de grutas, de pequeñas grutas. De hecho, la zona le llaman cova de Hería, porque forma como un valle en la montaña, pero cerca de allí hay infinidad de grutas, cosa que me recuerda inminentemente a Lourdes, ¿no? Sí, yo creo que la zona en sí es bastante mágica, y luego además veremos con nuestro invitado, hablaremos con Joaquín Fernández dentro de algunos minutos, y nos hablará de algo también bastante curioso que tiene relación con lo que acabas de mencionar. En esa zona, por ejemplo, se han dado fenómenos geofísicos bastante curiosos, o sea, alteraciones solares, alteraciones magnéticas, que además coincidían con las épocas de las apariciones o con épocas incluso un poquito precedentes, la que ya veremos luego cómo algunas personas dedicadas al espiritismo ya predecían lo que iba a ocurrir, ¿no? O sea que estamos hablando de un enclave donde se dan una serie de elementos extraños, ¿no? Eso de las alteraciones magnéticas, solares, me las tienes que explicar tú. Sí, más bien nos lo explicará Joaquín Fernández cuando hablemos con él luego, ¿no? Pero es bastante curioso por eso, porque si es así, si todo es como se comenta, o como incluso nuestro invitado ha publicado en su libro El secreto de Fátima, en ese lugar han ocurrido otras cosas que no están relacionadas plenamente con el fenómeno mariano, sino en general con todo tipo de fenómenos, desde el geofísico, el geomagnético, hasta pues fenómenos ufológicos, que también es un lugar donde se han visto luces extrañas en el cielo. Para hablar del milagro de Fátima, estas apariciones reiteradas de la Virgen, tenemos que situarnos en el marco histórico y político en que Portugal vive. Es cierto que a partir, si no me equivoco mal, a partir de 1910 se instaura en Portugal un régimen comunista, pero que al contrario de lo que podríamos pensar, no estaba apoyado por la mayoría del pueblo, sino que estaba apoyado por una oligarquía portuguesa. Recuerdo perfectamente cómo a cada uno de los curas de la iglesia y a cada uno de los obispos, cardenales, etcétera, de Portugal, se les sacaban de su casa. La policía lo sacaba de su casa, lo llevaba a las comisarías, los despojaban de su ropa y lo fotografiaban como si de un preso o de un delincuente se tratara, con un número correspondiente a su ficha policial. Una época, desde luego, terrible la que se vivió en Portugal por aquella época, sobre todo cuando la devoción hacia la Iglesia, como tú has comentado, y hacia lo que sería la religión, estaba muy metida en el pueblo, ¿no? Claro, es que has dado un apunte importantísimo, y es que precisamente esa actitud anticlerical no estaba en el pueblo, o sea, no era por parte del pueblo, con lo cual, en cierto modo, hacía falta un milagro quizá para recuperar ese florecimiento espiritual que de alguna manera ya existía, o sea, ya estaba dentro de la gente, ¿no? Pero que por motivos políticos pues no se podía poner en práctica, ¿no? Hacía falta un milagro, y ese milagro se dio precisamente el 13 de mayo de 1917. Podríamos empezar contando un poquito la historia, ¿no? La historia de esas apariciones originarias que tienen lugar, como antes decíamos, en mayo de 1917. Y eran 3 niños, Lucía y sus primos Jacinta y Francisco, de 10, 7 y 9 años, ¿no? Unos niños que se enfrentan de pronto a algo que desconocían por completo, pero que supuestamente tiene relación con apariciones marianas, ¿no?
En ese sentido, hay que aclarar a los oyentes que antes de producirse la famosa aparición de la Virgen de Fátima el 13 de mayo de 1917, que un año antes se apareció el Ángel de Portugal, un ser de luz con una forma extraña, de la cual nos contará, y que se apareció en 3 ocasiones para preparar a las niñas para que recibieran a la Virgen María. Claro, sobre todo a Lucía, la posterior Sor Lucía, que ya había vivido anteriormente apariciones de este tipo. Como tú bien dices, son casi preapariciones de Fátima, porque ella en diferentes momentos, sobre todo en el año 1915 y 1916, había tenido esa extraña visión que luego fue conocida como la del Ángel de Portugal. Pero sí es cierto, y fíjate qué curioso, Alberto, ella hablaba en su testimonio de que lo que veía, lo que había visto algunas veces, era una especie de ser envuelto en una sábana, ¿no? Era una figura que poco o nada tiene con la iconografía eclesiástica, ¿no? Que luego se ha ido quizá maquillando de otra forma. Pero las visiones que tenía, y yo creo que quizá esto lo ampliaremos luego al final del programa, son muy parecidas a esas imágenes que hoy día nos cuentan los testigos de encuentros de primer tipo, ¿no? Imágenes de seres estilizados, de seres de hermoso rostro, de seres que van a veces con ropa ceñida, que van con una especie de túnica larga, ¿no? No hay ninguna diferencia ni en eso, ni tampoco en lo que son los fenómenos concomitantes y los fenómenos que se producen en torno a esas apariciones, ¿no? Pero luego, después de esas preapariciones, sí es cierto que fue ese encuentro directo, supuestamente, con la imagen de la Virgen, ¿no? El 13 de mayo de 1917. Referente al Ángel de Portugal, digamos que en una de las ocasiones que los ven, tú has hablado de 3 testigos, que serían Lucía, Jacinta y Francisco, pero hay que matizar que la única que realmente ve y escucha tanto al Ángel de Portugal como a la Virgen María es Lucía. Jacinta es capaz de escucharlo y Francisco ni lo escucha ni lo ve. También algo muy importante y que poca gente conoce. Y que luego se repetiría un fenómeno similar con el paso del tiempo. O sea, estaban los niños viendo esas imágenes curiosas o esa imagen de la Virgen María, pero había adultos cerca que no veían absolutamente nada ni escuchaban absolutamente nada. Eso es muy importante. Y muy típico dentro de las apariciones marianas. Exactamente. Y luego se han dado una serie de fenómenos que yo creo que es importante explicar, porque claro, quizá algunos puedan tachar a los que se dedican a este tipo de investigaciones de intentar tender a modificar cualquier tipo de aparición mariana y convertirla en un fenómeno ufológico. Pero sí es cierto que se han dado fenómenos de inmovilidad, el fenómeno del sonido cero, fenómenos de telepatía, ahora ampliaremos un poquito todo esto, y la inquietud de los animales de la zona cuando se producían esas apariciones, ¿no? Porque parece que los contactos eran más bien telepáticos en algunas ocasiones, ¿no? No se veía a esas figuras mover los labios, ¿no? Era la telepatía. El fenómeno de sonido cero sí es cierto, y tú lo sabes bien, que se ha dado muchísimos fenómenos ufológicos, en muchísimos momentos en los que han habido avistamientos ovnis o han habido contactos con seres supuestos de otros mundos. En momentos previos se produce esa sensación de no oír absolutamente nada, ni el sonido del aire, ni el sonido de una rama al crujir, ni de un insecto, ni de un pájaro cantando, y la inmovilidad, o sea, animales de la zona o los propios testigos que se quedan completamente paralizados como si el tiempo se detuviera, ¿no? Algo bastante significativo, desde luego. En todas las apariciones, tanto del Ángel de Portugal como la Virgen de Fátima, precede una especie de relámpago. Eso también es un fenómeno curioso, y como una nube que se forma encima de la copa de la encina, en este caso, donde supuestamente Lucía veía a ambos seres, ¿no? Decíamos además que el Ángel de Portugal, el testimonio inicial que dan los niños, o que da Lucía en este caso, era un ser envuelto en una sábana, ¿no? Pero si hablamos de la aparición de la Virgen como tal, la descripción inicial tampoco tenía mucho que ver con la que luego se ofreció. O sea, estamos hablando, y creo que tú tienes por ahí documentos que lo acreditan así, de la visión de una señora brillante. De hecho, Lucía comentaba que en aquel momento no pensaba que aquello fuera la Virgen, ¿no? Era una mujer envuelta en una iluminación bastante grande, pero que quizá no tenía atrezos o no tenía elementos que pudieran relacionarse directamente con la imagen de la Virgen, con esa imagen que luego ha quedado grabada y que se vende además miles y miles de figuritas como esta que tenemos, por ejemplo, aquí delante en el estudio de la Virgen de Fátima. Bueno,
perdóname, José Manuel, este es el ángel de Portugal. Exactamente. El ángel de Portugal. El ángel de Portugal, y es que yo no quiero todavía adelantarme a lo de la Virgen, te has dado cuenta, ¿no? Que te he cortado varias veces. El ángel de Portugal tiene unas características muy importantes. Fue el que le mostró a las niñas el infierno. Fue el que le dio la comunión a los niños. Y fue también el que los preparó para recibir a la Virgen María. Sí, quizá tenga más importancia incluso que la propia aparición de la Virgen. ¿Podría sí, ser en una cuanto descripción? A la descripción, tenemos encima de la mesa la figura del ángel de Portugal, tal como ha pasado a la historia. Es decir, digamos que humanizado la descripción que en su día dio Lucía. La figura representa a un ángel de aproximadamente 1,60 m de altura, porta en la mano izquierda una sagrada hostia, en la otra mano un cáliz, y está tocado todo su cuerpo con una túnica blanca. Este es el ángel de Portugal tal como la Iglesia nos lo ha vendido, pero realmente lo que Lucía narra y queda recogido en los escritos que se hicieron en su momento, y el interrogatorio que incluso la policía le hizo y los miembros de la Iglesia, describe un ser muy diferente. Por ejemplo, aquí tenemos, y quizás sería importante hacer una descripción, en este libro de Joaquín Fernández, el entrevistado con el que vamos a charlar dentro de poco, en su obra El secreto de Fátima de Nautilus, aparece una figura que fue observada el 4 de febrero de 1978 en Argentina, y puedes ver que es muy similar. Estamos hablando de un ser masculino, un ser estilizado, con una especie de esfera en la mano, ¿no? Tenemos delante la figura del ángel de Portugal, tal como la ofrece la Iglesia. La similitud es bastante grande. Sí, pero de hecho donde yo quería ir es que la descripción que hace Lucía sobre el ángel de Portugal es un ser con una especie de capa que le cubre todo el cuerpo, muy luminoso, y que en las manos ve como si tuviera una bola de luz. Es decir, obviamente si el mensaje que este ángel da es un mensaje claramente religioso, sí podemos identificarlo con un ser angelical o un ser divino. Pero si no fuese así, si no existiese este mensaje, estamos hablando claramente de la visión de un humanoide. Claro. ¿Y cuántos humanoides se han visto además y han quedado grabados con esa imagen de una esfera, o sea, con ese elemento de una esfera en la mano, ¿no? Incluso en próximos programas hablaremos de Garganta a la olla en Extremadura, donde también se han visto esos seres con una esfera en la mano, con una esfera brillante, ¿no? Más cercano incluso el caso de los billares. También, exactamente. Que los lucerillos famosos. Exactamente. Bueno, eso en cuanto al ángel de Portugal, que no sé si hay algún otro detalle que incluir. Sí, bueno, en cuanto a que es una visión, yo que he estado en el Museo de Cera de Fátima, que hay allí dedicado a las apariciones, le ofrece a los niños, a unos niños tan jóvenes y tan inmaculados, porque ciertamente lo son, le ofrece una visión del infierno que le aterrorizará toda su vida a los 3 niños. A Lucía hasta su muerte, ya recientemente, ¿no? Y a Francisco, que el pobrecito murió muy pronto, y a Jacinta, que también murió relativamente cercano a la fecha de las apariciones, los va a traumatizar para toda la vida. Una visión del infierno que Lucía hasta el último momento, después si quieres intentamos encontrar el corte, comenta que no quema, pero que es horrible, como lava, como criaturas saliendo de la lava en un constante sufrir, algo totalmente horripilante. Imagínate a un niño de 10 años de edad que vea, porque lo que realmente hacía no es lo que le cuenta el ángel, sino que ellos viven lo que están. Aquí tengo el libro Memorias de la hermana de Lucía, que son dos tomos, y bueno, y la hermana Lucía vive, o sea, es que lo ve, no es que se lo cuentan y tú te lo imaginas, no, es que el ángel le hace ver el sufrimiento que van a tener los pecadores. ¿Pero esa es la información originaria, o eso es lo que nos llega a través de estas memorias que me imagino que tienen su control por parte de la Iglesia, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, pero sí que es cierto que las memorias de Lucía las escribió Lucía,
con el permiso, con por la supuesto, censura propia de la Iglesia, ¿no? Si es que la hubo, que ahí entraremos dentro de poco a hablar con un especialista, sí, como con Joaquín Fernández, claro que sí. Fernández. Bueno, tenemos esta figura del ángel de Portugal sobre la mesa del estudio de Nex, y tenemos también, como decía antes, la figura de la Virgen de Fátima. Tenemos esta imagen, y también es importante el marcar esa diferencia entre lo que los niños vieron y lo que luego la Iglesia contó, o lo que luego la Iglesia presionó para que se conociera a nivel mundial, quizás porque hacía falta un milagro, ¿no? Y hablaban también de eso, de una señora brillante, y que al parecer Lucía comentaba, y aparece por ahí en sus memorias en alguna parte, que ella no creía que fuera la Virgen, ¿no? Pero además, si tú ya hablabas antes de esa impresión tan grande de unos niños que de pronto ven la imagen del infierno, también hay que reconocer que el resto de la existencia de esos niños fue también una especie de calvario, porque fueron muy presionados, incluso se les amenazaba con echarlos en aceite hirviendo si no contaban la verdad, ¿no? A unos niños tan pequeños, una impresión como esa, ¿no? Pues imagínate una sociedad tan reaccionaria como aquella, tan anticlerical como aquella. Se dice incluso que el motivo de que el milagro de Fátima, que las apariciones de Fátima fueran tan arraigadas en el pueblo fue justamente porque estos censores comunistas cerraron la iglesia donde se producían las apariciones, para evitar que se volvieran a producir. Y eso hizo que el pueblo se echara a la calle, primero a intentar abrir la iglesia, y después a ir a casa de Lucía a por favor pedirle que se volvieran a aparecer. El pueblo tenía necesidades, más que necesidades de hambre, tenían necesidades de esperanza, algo, ¿no? Claro, de tener una esperanza. Un tiempo ese de Portugal que habría que analizarlo con mucha profundidad, porque fueron unos años terribles. Eso, históricamente hablando, lo que te comenté antes, una minoría comunista radical, como se iba a producir la revolución rusa, pues estaba creciendo por la fuerza del marxismo que estaba adquiriendo. Con lo cual quizás no sea muy descabellado pensar que si hacía falta un milagro, era la ocasión idónea para que la Iglesia Católica, o los jesuitas en este caso, modificaran esa versión, forzaran de alguna forma a las niñas a... Yo, José Manuel... convertir un fenómeno quizás cuando a mí me tipo... expliquen, y llegaremos después al final, por qué el sol bailó en Fátima, cuando a mí eso me lo expliquen, que fue el milagro público que se hizo y que vieron miles de personas, claro, que ya no eran distantes, kilómetros, distantes a 20 o 30 kilómetros de distancia, pues cuando a mí me expliquen eso, yo podría decir que eso milagro no existió. Si hablamos que se podría tratar de un fenómeno ovni que no tiene nada que ver con la religión, pues en ese caso habría que ver también porque Lucía siempre hace, cuando habla de los mensajes que le dan, son mensajes puramente religiosos, que la Iglesia lo interpreta como se interpreta el tercer secreto de Fátima, etcétera, hacia su terreno. Pues sí, puede ser, ¿por qué no? Pero eso siempre lo hará cualquier poder, pues va a intentar modificar la información pero eso lo estamos viviendo hoy en día. Cuando vemos un telediario, vemos un informativo, la noticia en un canal te lo dan de una forma, en otro de otra, o te ponen... Pues eso por supuesto que ocurriría, pero no creo que sea exclusivamente una manipulación de los franciscanos, de los jesuitas. Claro, no me refería a una manipulación a la hora de intentar ofrecer unos fenómenos que no existen, sino de maquillar unos fenómenos existentes para que de alguna manera la gente se levante, en ese fervor religioso que tienen dentro, salga al exterior y ocurra lo que ocurrió. No olvidemos de todas formas, José Manuel, para no confundir a la audiencia, que hasta que ocurre el último milagro prácticamente la Iglesia no interviene, porque el primer informe de la parroquia de Covadonga o de aquella zona se hace después, a posteriori de las 3 apariciones del ángel de Portugal, y casi en la última, poco antes de la última aparición multitudinaria de la Virgen de Fátima, que es cuando el párroco informa a la autoridad eclesiástica portuguesa
y es cuando llaman a los niños y hablan con ellos, y el cura se da cuenta que esa niña no está mintiendo, que esa niña lo que cuenta es verdad. Y en el caso del Milagro del Sol estamos hablando de algo filmado, de algo absolutamente auténtico, algo, por eso digo, que no estamos hablando simplemente de que esas personas miraran al cielo y se confundieran, sino de algo que está comprobado que fue por lo menos extraño, ¿no? Sí, que me gustaría que, claro, yo estoy seguro que el 90% de los oyentes saben lo que es el Milagro del Sol, sin embargo no lo hemos explicado, pero que será el culmen y el final del programa, supongo, ¿no? Y para terminar este periplo en torno a la historia de esos tres niños que lo pasaron tan mal en algunos momentos, pero que fueron testigos de algo absolutamente prodigioso, fuera lo que fuera, sí que decir que la vida de dos de ellos, como tú comentabas, fue excesivamente corta, ¿no? Y hay incluso quien se ha atrevido a explicar esa muerte tan extraña o tan rápida como algo relacionado con la cercanía a ese ángel de Portugal o esa imagen que pudiera haber emitido algún tipo de radiación. Además de una muerte anunciada por la Virgen, y bueno, con la cual pues Lucía lo pasa fatal, porque además la Virgen le dice: mira, tú vas a vivir muchos años, vas a vivir en santidad, pero tu prima Jacinta pues morirá pronto. Francisco murió con un sufrimiento terrible, una enfermedad horrible, ya no podía ni andar, él no quería tomar medicinas porque ese sufrimiento que tenía se lo dedicaba a Dios totalmente, y bueno, fueron realmente pues unos cristos en la tierra en cuanto a sufrimientos. Sí, auténticos mártires. Límites de la realidad. De la realidad. José Manuel Frías, Alberto Guzmán. Existen muchas otras historias relacionadas con el asunto de las apariciones de Fátima que muy poca gente conoce y que vamos a narrar de la mano de Joaquín Fernández, profesor de Historia en Oporto y doctor en Humanidades y autor de la obra El secreto de Fátima de la editorial Nautilus. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, para ti también. Algo muy importante en torno a este asunto es precisamente, y antes lo hablaba con mi compañero, un poco la prehistoria del caso Fátima. Y en este asunto yo creo que entra en juego algo que es importantísimo y que además choca bastante, ¿no?, con la imagen religiosa, y es que previamente a esas apariciones de mayo del 17 ya habían existido grupos espiritistas que habían de alguna manera vaticinado lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Claro. En febrero de ese mismo año, de 1917, los periódicos portugueses, los principales periódicos portugueses, han publicado dos series de comunicados de grupos espiritistas, tanto en Oporto como en Lisboa, que han manifestado una declaración de la importancia previa del día 13 de mayo de 17, sin haber ninguna indicación que los hechos de Fátima se deberían de producir como se iban a producir a partir de mayo hasta octubre. Por tanto, la descubierta, en función de un análisis descuidada de la prensa portuguesa, nos indica que de cualquier manera, de cualquier modo, sin haber ninguna relación entre los propósitos de los grupos espiritistas, naturalmente, para con las convicciones de los grupos católicos, porque no es posible haber ninguna complicidad entre dos tesis confesionales que no se armonizan claramente. Lo más importante es, de facto, la referencia que los textos publicados por los espiritistas han subrayado la importancia del 3 de mayo como un día muy importante para la humanidad, y sin cualquier alusión a una intervención de la Virgen María o cualquier otra entidad dentro de la iconografía católica mariana. Muy buenas noches. Una pregunta, sé que algunos de estos comunicados se hacen públicos en la prensa portuguesa, ¿es así? Sí, han sido publicados varios
textos, varios pequeños anuncios, rotulados de anuncios, llamando la atención de las gentes para la importancia de los 13 de mayo, más sin elencar cualquier relación con las apariciones tipo Mariano, que a partir de 13 de mayo de ese año se ha manifestado en la Cova de Iria. Por tanto, no hay ninguna lectura católica, ni una lectura dentro de la tradicional ortodoxia de las apariciones que pueda ser ubicada directamente a los textos de los espíritas. Por lo más, se han sucedido los testigos, ha sido manifiesto un comunicado que unos medios en Lisboa perteneciente a un de los grupos espiritistas ha recibido por los métodos de la escrita automática, que es, como sabéis, uno de los métodos de paranormalidad de comunicación que do ponto de vista para a psicología es muy evidente, muy frecuente entre los medios de todo el mundo y de todas las edades y de todas las culturas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante separar lo vínculo, la matriz espiritista paranormal o psicológica de los relatos de la concepción popular religiosa, que está ubicada naturalmente a los conceptos de las apariciones marianas de todos los tiempos. Como bien comenta, es algo bastante atípico el hecho de que este tipo de mensajes, donde decía que iba a ocurrir algo importante para la humanidad, se dé por medio de escritura automática, que no es un sistema muy normal en lo que son los fenómenos marianos, sino más bien en los fenómenos espiritistas o ufológicos. Pero algo también curioso en ese sentido es que la entidad que se comunica se hace llamar Estela Matutina, ¿no? Una entidad femenina. Claramente. Es referente, podemos ubicar la identidad de la matutina a la estrella de la mañana, el Venus, en este caso, el planeta Venus, que es muy interesante y naturalmente es una otra grande incógnita que aparece de súbito, inesperadamente, dentro de este concepto muy general de las apariciones. La interpretación católica ha ganado, digamos, la diantera dentro de lo cuadro de interpretaciones de los hechos a partir de mayo, porque naturalmente la Iglesia Católica necesitaba de obtener vantajes desde el punto de vista político y social face a los ataques que la República Portuguesa, la primera República Portuguesa, a partir de 1910, ha lanzado sobre la Iglesia. Y naturalmente los responsables jerárquicos de la Iglesia Católica han aprovechado de la mejor manera posible los rumores de las apariciones, transformando, yo pienso así, una simple experiencia de contacto desde el punto de vista mediúnico, telepático, que hoy se conoce dentro de una gama importante y generalizada de contactos telepáticos y mediúnicos, una interpretación que ha caído muy bien en toda la estrategia de aprovechamiento de los factos inseridos en un culto de movilización popular que era colocado como antagonista de las precauciones que la República Portuguesa había hecho a la Iglesia Católica a partir de la instauración de la Primera República. Por cierto, habla en su libro de, en el momento en el que se producen, no sé si concretamente las apariciones en sí o esta previa, esos mensajes espiritistas, hay una serie de manifestaciones geofísicas extrañas, ¿no? Hablamos de alteraciones solares, de alteraciones magnéticas. ¿Eso está documentado? Sí, muy documentado. Nos tenemos un elenco de más de una docena, tal vez unos 20 parámetros físicos y no solo también psicofisiológicos que los pequeños videntes han manifestado, han registrado, mas no solamente ellos. Es preciso notar a los oyentes que una serie de testigos que nos habíamos colectado, cerca de 100,
testigos directos, han manifestado visualizaciones de objetos circulares de pequeñas esferas luminosas, culminando en 13 de octubre de 1917 con la gran manifestación de tipo solar, que naturalmente ha sido descrita por una minoría muy atenta, que naturalmente era algo que no era el Sol verdadero, auténtico Sol, nuestra estrella, más un objeto que imitaba los movimientos solares y la configuración general del astro rey. Por tanto, si hay dentro de una tonalidad general de los testigos la idea que si había sido el Sol se movimentando sobre la multitud, por otro lado nos tenemos cualificados testigos, más desde el punto de vista rico, desde el punto de vista cultural y técnico y científico, que han descrito otro tipo de objeto que en determinadas circunstancias ha sido descrito incluso que se movimentaba desde el sur para el norte. Ahora no es posible que el verdadero Sol tuviese un movimiento aparente en el sentido del norte, porque obviamente será siempre visto para el sur. Y por tanto, las descripciones son muy interesantes, y nuestro cotejo, nuestra tarea de comparación, de cualificación de los testigos, ha conseguido, pienso yo, que las descripciones de los defectos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicofisiológico, puedan ser comparados punto por punto con los efectos que nos tenemos registrado a lo largo de decenas de años, de siglos, entre los testigos de la panorámica ufológica y de la panorámica contactista en general. En este sentido, le quería preguntar yo por un vidente que lamentablemente fue relegada al olvido. Nos da un testimonio diferente, y estoy hablando de Carolina Carreiro. La cuarta vidente, sí. La cuarta vidente es una vidente que no ha sido considerada como tal para la jerarquía, por los inquéritos parroquiales, por los inquéritos oficiales de las apariciones de Fátima. Ha sido despreciada, ha sido puesta de lado, porque, en fin, la configuración de su testigo no referiría una visión de una señora luminosa que ha sido interpretada como la Virgen, más tan solo una entidad tipo angélica que se movía en torno de la pequeña insignia donde se producían los contactos con la entidad luminosa. Por tanto, por supuesto, naturalmente ha sido un testigo que ha sido olvidada, que ha sido marginalizada por los inquisidores, por los responsables canónicos de las apariciones. Quizá porque veía algo diferente, o por lo menos el testimonio que daba decía que había manifestaba sobre todo extraños apelos desde el punto de vista telepático, porque esa pequeña entidad tipo angélica le parecía que le llamaba con palabras que ella, la testigo, oía dentro de su cabeza. Por tanto, eran apelos típicamente telepáticos, porque ella así lo manifestaba. Ella tenía esa sensación de acoger dentro de su cabeza esos apelos, viene acá, un apelo muy interesante que se manifestaba por ese tipo de mensaje o de apelo, digamos, intracraniana, intramental. Algo que cuesta trabajo creer cuando leemos el secreto de Fátima, su obra, es que el mensaje que ofrece la Virgen a Lucía era uno solo, aparentemente. Se habla de un solo mensaje que luego es fraccionado en tres por los jesuitas. Se incluye Rusia sin que estuviera ahí presente. ¿Cuáles son los elementos que de alguna forma pueden hacernos creer que esto es así, que esa información fue manipulada? Claro que es un estudio muy complejo, que nos ha llevado a análisis de la correspondencia de los confesores jesuitas de Rusia, principalmente cuando ella estuvo internada en Pontevedra, que
y también en Vigo, en el norte de España, en Galicia, como sabéis. Por tanto, en análisis que nos decimos de la correspondencia de las intervenciones de los padres confesores, claramente se puede deducir la gran influencia cultural, iconográfica, do ponto de vista dogmático, do ponto de vista de las tradiciones anteriores de lo marianismo, do credo marianista desde el siglo XIX, que han manifestamente sido introducidos en lo discurso posterior de la hermana Lucia cuando ella es solicitada a escribir sus memorias. Por tanto, sus memorias tardías de los años 1940 no pueden ser, do ponto de vista de la crítica histórica, considerados fidedignos, exactamente como ella terá recibido ese tipo de información. Más claro fica que son claramente traducciones muy ricas debido a influencia directa de sus confesores jesuitas. Por lo tanto, el testimonio inicial, por lo que se puede leer en su obra, era simplemente el testimonio en torno a ese mensaje de la Virgen, solo unas palabritas, ¿no? Eso es lo que aparece entrecomillado. Es solo la primera testigo, la primera descripción, cuando Lucia es interrogada, ella claramente lo dice, solo unas palabritas. Posteriormente, es eso que ha intentado decir, que la influencia progresiva y continuada de los confesores jesuitas han hecho una construcción cultural dentro de los dogmas del marianismo que claramente era una asunción proclamada por la táctica de la Compañía de Jesús dentro de un marianismo típico que venía desde mediados de los séculos anteriores, los séculos XIX. Por tanto, no es nada de nuevo que no se pueda reconocer como tal, porque nos hicimos unas comparaciones de diferentes textos dogmáticos de los jesuitas, determinados catecismos católicos, que se pueden comparar perfectamente con todo tipo de discurso, con todo tipo de intervención que Lucia claramente coloca nas sus memorias tardías. Ya por último, ¿nos puede hacer un pequeño resumen de cuál es su opinión sobre el caso? Está claro que está reflejada en el libro, pero para que los oyentes que no lo conocen o no han tenido la oportunidad de leerlo puedan... Sí. No es fácil traducir 2 o 3 libros que nos habíamos escrito sobre el tema, más porque lo concerne la edición española de El secreto de Fátima. Podemos decir que nuestro intento ha sido comparar todo un conjunto de fenómenos, todo un conjunto de efectos que han sido traducidos desde el punto de vista católico, de iconografía católica, con una lenguaje propia, adecuada à cultura local do tempo, em Portugal profundo, oral, supersticioso, do ponto de vista religioso, e depois todo um conjunto de fenómenos mais contemporâneos, mais cercanos na cultura urbana, tecnológica, denominada dentro dos parâmetros da cultura OVNI, da cultura ET dos nossos dias, e foi assim que nós construímos uma tese, uma hipótese comparativa de los fenómenos descritos ao longo de maio a outubro de 1917, hasta compará-los com um acervo enorme de descrições de efeitos dentro do quadro tecnológico do tema OVNI moderno e dentro daquilo que os contactados místicos, enfim, dentro da fenomenologia OVNI contemporânea, descrevem com grande abundância. Portanto, é uma descrição comparativa punto por punto, como ha assinalado há pouco atrás, que intenta hacer una comparación dejando obviamente a los creyentes y no creyentes sus lecturas finales, porque obviamente nuestra investigación es el inicio de una nueva abordaje, de una nueva interpretación que no se pretende que sea definitiva, porque eso será
tarea de futuros historiadores, de futuros investigadores en los próximos decenios. Pues ha sido un placer, Joaquín Fernández, contar con su presencia en Límites de la Realidad, con parte del conocimiento incluido en ese libro, El secreto de Fátima, editado en España por Nutilus. Así que muchísimas gracias y le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias también para vosotros. Buenas noches. Buenas noches, obrigado, gracias. Es decir, el mensaje, como habéis podido ver, habla de un camino, de un sendero, de unas personas de la Iglesia que son martirizadas hasta llegar a la cruz, donde mueren sacrificadas, ¿no? Esto se ha venido a relacionar con el atentado de Juan Pablo II. De hecho, Sor Lucía, cuando le preguntan en una entrevista, le preguntan que por qué el secreto de Fátima no se hace público antes de la fecha que ella indicó en su día cuando lo entregó, y ella dijo que era el Vaticano el que tenía que decidir si esa fecha se iba a respetar o si se podía leer el mensaje antes. Sin embargo, la fecha se respetó escrupulosamente y, como hemos escuchado, el que era entonces el cardenal Ratzinger, pues lo lee y lo hace público a los medios de comunicación. Mucha gente esperaba algo más, digamos, más impactante, ¿no? O más espectacular. Sí. Sin embargo, si os fijáis bien, el mensaje es espectacular, sobre todo porque si encima el día del atentado contra Juan Pablo II, él reconoce también públicamente que vio a la Virgen de Fátima, bueno, pues la relación parece indefectible. Y por otra parte, en cuanto a las palabras que tú comentabas del señor al profesor Joaquín Fernández que hemos entrevistado, él tiene un punto de vista interesante, documentado, pero yo te vuelvo a lo que te dije antes. Milagro del Sol, y no hablamos obviamente de que el Sol se moviera, eso está claro. El Sol se hubiera movido, hubiera afectado a toda la Tierra, se hubiera visto desde toda la Tierra, e incluso hubiera habido unos cambios y unos tormentas y unos maremotos increíbles. Está claro, lo que hubo allí es un objeto similar al Sol y que la gente describió como el milagro del Sol. Pero esa hipótesis de que pudiera haber habido una manipulación del mensaje no quita la fenomenología real, ¿no? Sino la idea de que la Iglesia necesitaba un milagro por el estado sociopolítico de Portugal y el incluir dentro de un mensaje a Rusia, ¿no? Si realmente hubiera sido unas solas palabritas, como se comenta en este libro. Yo creo que tampoco hay que ser en ese reaccionario, en ese sentido, en cuanto a que la Iglesia necesitara un milagro, pues lo necesitó en la Segunda Guerra Mundial, igual que en la Primera Guerra Mundial, y lo necesitaremos posiblemente pronto también. Pero ahí se dieron una serie de circunstancias especiales que podían convertirse en milagro, porque fue un prodigio auténtico. Pero ¿por qué abandonar el sentido religioso? Es decir, de acuerdo que, como hemos dicho antes, cualquier sector que tenga algunos intereses, como puede tener la Iglesia, en ese momento que estaban en total opresión, como mucho tiempo de la historia. Que era cuando más falta le hacía. Cuando más falta le hacía, pero eso no quita que el origen de ese fenómeno, aparte de sobrenatural, que en eso estamos de acuerdo, o sea, de fenomenología ufológica, o sea, de fenomenología espiritual o mística, ese fenómeno ocurrió. Y que ese mensaje fuese más extenso o menos extenso, también tenía relación con el espíritu del hombre y con su forma de actuar. Y eso por eso se trató de una aparición mariana. Pero fíjate que hemos empezado el programa hablando de cierta manipulación, entre comillas, de la imagen o las imágenes que ven los tres videntes y que luego es modificada por la Iglesia, y luego la presión que en cierto modo ha habido sobre ellos, ¿no? Si hubiera ocurrido en un país musulmán y hubiera sido la presencia de Alá, obviamente no lo hubieran representado ni hubiera habido manipulación. ¿Quién cree hoy en día? Porque no tenemos que ser, como digo, reaccionarios. Vamos a ver, ni decir es que si realmente se apareció un ser que tiene relación con Dios o con su hijo o con la Madre de Dios, pues ¿por qué tenemos que ser reaccionarios y pensar que ha estado manipulado en todos los sentidos? No, vamos a ver, cada cosa en su sitio. ¿no? Pero sí es cierto que se maquilla a veces, ¿no? Y eso tú lo sabes bien. Cuando vemos un paso en las procesiones de Semana Santa y vemos a una Virgen preciosa,
llena de oro, o vemos a un Jesús nazareno en la cruz, pero con un rostro de persona guapa y sin ningún tipo de defectos físicos, etcétera. Obviamente sabemos que esa no es la imagen de Dios, pero sí es lo que representa. Y la Iglesia, en su momento, pues cuando hacen las primeras imágenes de eso que describió Sor Lucía y que la apoyó Jacinta, lo que hace es pues humanizar un poco eso que se observó. La idea es la imagen que se dio o que dio la Iglesia físicamente de la Virgen de Fátima o del Ángel de Portugal, ¿es idéntico a lo que dijeron los niños? Si la respuesta es no, ¿puede que eso también hubiera ocurrido con el mensaje? Ahí es donde quiero ir. Que a veces se manipula todo, y no porque sea la Iglesia, sino cualquier tipo de institución, se lleva el balón a su terreno. En cuanto a la aparición del ángel, en aquellos tiempos hay declaraciones de Sor Lucía, como te he dicho, antes de que la Iglesia tomara carta en este asunto, en el cual se describe, como hemos dicho, un objeto, un ser de luz que portaba un objeto muy resplandeciente en su pecho. Y algo muy similar a lo que eso está ahí, y eso está en el Archivo Vaticano. Sí, pero es cierto que está bajo secreto, pero muchos historiadores han accedido a él. Convertido, maquillado de religiosidad, porque esa imagen, como tú has comentado antes, es muy parecida a humanoides que se han visto. Como dice don Santiago Vázquez, si el mensaje que da ese ser es un mensaje religioso, obviamente estamos hablando de una aparición mariana. Si el mensaje que da ese ser nos está hablando de la distancia que hay con su planeta y de que y que la Tierra se va a tal y que la tecnología de ellos está a tantos años luz, y pues estamos hablando de un ser relacionado con una aparición de tercer tipo. Bueno, eso nos llevaría muy lejos, porque hay teorías que de alguna manera vienen a decir, porque es lo que comentaba antes, prácticamente si te metes en cualquier localidad sobre todo de interior, ¿no?, y analizas la historia de las distintas ermitas, de distintos enclaves que tienen un nombre relacionado con la religiosidad, te encuentras con un milagro religioso, pero esos milagros religiosos a la vez tienen una serie de características 100% relacionadas con el fenómeno ufológico, y hay quien piensa que quizá el hecho de que esos seres se comunicaran con las personas, el hacerlo maquillado de religiosidad, el dar mensajes religiosos, era una manera de empatizar con la gente, exactamente, pero eso sería un tema mucho más largo. Sí, ¿qué manera más fácil de conectar con la gente que por medio de la religión, ¿no?, o por medio del temor o de la esperanza? Todo lo que rodea a la Iglesia, todo lo que rodea al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, todo es misterio. La Iglesia se sustenta del misterio, y eso está claro. O sea, podemos empezar en Nirvana, si nos vamos a otras zonas de la Tierra, o de otros escritos egipcios y de muchos tipos, que todos los misterios se relacionan con la religión. Y el sustento de la Iglesia es el misterio. ¿Qué misterio más grande que el Hijo de Dios se haga hombre, nazca en Navidad, para redimirnos del pecado, lleve una vida prácticamente oculta hasta que empieza su predicación y muere en la cruz para redimirnos del pecado original? ¿Qué misterio más grande que ese? Y encima al tercer día resucite. La Iglesia, si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista científico, olvídate, porque si hablamos de Adán y Eva, por favor, no, de hecho son retazos de otras creencias, metáforas, al fin y al cabo son metáforas. Pero es que coinciden tantas cosas en este punto, ¿no? Coincide esa cierta manipulación en varios detalles físicos de las imágenes que ven las niñas, coincide la situación política de Portugal, la necesidad de un milagro, y se produce un hecho sobrenatural, ¿no? Y la posibilidad que tenían en ese momento de convertir ese hecho sobrenatural en algo puramente católico para que floreciera esa religiosidad que tenía la gente, ¿no? Con lo cual, podría ser ese mensaje algo diferente al que se nos ha ofrecido y sobre el que ha habido tanta intriga y que se ha ocultado durante tanto tiempo, ¿no? Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo contigo, podría ser, tú lo has dicho como una interrogación, por supuesto que podría. Claro, aquí todo es pero interrogación. Sor Lucía escribe sus memorias, ya es monja, ya es Sor Lucía, tiene un nombre mucho más bonito cuando... Pero ya es una mujer sin acceso a nadie, es una mujer a la que nadie puede llegar tampoco. Bueno, no sabemos cuál es cuando se comunica con alguien, cuando intenta... Pero déjame terminar donde quería llegar, sí. Porque es que lo que te quiero decir es que Sor Lucía escribe, ya influenciada por la... Exactamente,
por supuesto influenciada por el convento donde entra y donde se le enseña. Por cierto, que la última aparición ocurre en España, en Pontevedra, si no me equivoco, en un convento de Pontevedra, y fue también un día 13 en 1920, si no me equivoco. Esa fue la última aparición de la que tenemos constancia, porque ella nunca negó, hasta el momento de su muerte, de que la Virgen no se le hubiera vuelto a aparecer, lo que nunca se hizo público. Y lo que quería decir con esto es que Sor Lucía, que como digo tiene un nombre mucho más bonito cuando se convierte en Sor, pero que ahora mismo no me acuerdo, Sor Lucía obviamente ya está influenciada por la... Exacto. Pero no es como para decir, como dice este profesor, que son unas palabritas, ¿no? Es que realmente lo que se recogen son 2 o 3 frases. El mensaje son 2 o 3 frases. Obviamente la Iglesia la habrá interpretado y la ha ampliado. Ha ampliado muchísimo además, ¿no? Yo creo que no. O sea, es como decir, cuando habla convertir unas palabras en 3 mensajes y un poquito amplios, ¿no? Sí. De hecho, por ahí creo que tenemos la transcripción de ese mensaje, ¿no? Y de hecho, tú lo has comentado, desde el momento en el que Sor Lucía se convierte en Sor Lucía y entra en ese estado de clausura en el cual ya no tiene acceso a nadie, toda la información que nos llegue de ella pasa por otras manos, pasa por una censura. ¿Cuál es la información más auténtica? La inicial, la que ofreció a las primeras personas, ¿no? Y ahí es donde se habla de esas palabritas, ¿no? De un mensaje... Igual que para mí tienen mucha fuerza que ocurra lo siguiente. Las apariciones del ángel de Portugal, en 3 ocasiones, la primera aparición de la Virgen el 13 de mayo, de la cual es testigo también Jacinta, de sus palabras, y estaba Francisco delante. Francisco no sintió nada, pero se vio afectado por esos efectos secundarios de que hemos hablado. La segunda aparición, la tercera aparición, la cuarta aparición, en todas ellas preparándonos para la quinta aparición, donde ocurriría un milagro del cual serían testigos miles de personas. Hablamos de más de 10.000 personas, creo que muchas más, y de las cuales periodistas totalmente del régimen de aquellos tiempos dan fe, fotografían, dibujan, algunos a kilómetros de distancia observan ese objeto. La gente, que ese día era un día horrible de lluvia, toda aquella zona que tú y yo bien conocemos estaba totalmente plagada de barro, lloviendo a mares. Cuando aparece aquel objeto, los que se encontraban, digamos, en un cierto sector, ven sus ropas como se secan inmediatamente y ven como del cielo cae lo que en ufología se denomina cabello de ángel. Un fenómeno muy típico, una especie de pequeñas hebras como de color dorado, muy frecuente, por cierto, en el fenómeno ufológico. Exactamente, y que a medida que cae, al llegar casi a la altura del suelo, desaparecen. De eso dan fe periodistas de la época, y hablamos de gente que en aquella época, en aquella época ni nunca habían sido religiosos, ni mucho menos. Produce la conversión de muchos ateos. Producen milagros, ninguno de ellos muy llamativos, pues son pequeños milagros entre la gente que allí se encuentra. Cura algunas gripes, alguna persona con males menores también quedan curados después de esa aparición. Nada espectacular, pero sí que ocurren apariciones. Y sobre todo lo que es el fenómeno de Fátima, que llega hasta nuestros días. La gente que mueve, y la gente que se mueve por fe y por esperanza. Y eso estoy seguro, José Manuel, y tú estarás de acuerdo conmigo, que malo no es. No, y en eso estamos de acuerdo muchísima gente, ¿no? En que hubo algo sobrenatural y que eso ha servido para que mucha gente tenga una fe que quizá antes no tenía o que se viera potenciada. Ahora, eso a la vez lleva a muchas personas a pensar en si ha habido un posterior negocio, ese negocio de la fe que ocurre a veces en torno a este tipo de Por supuesto que sí, pero yo creo que es algo inevitable. Tú fíjate lo que era Ourén, lo que era la zona de Cova de Iría, una pequeña aldea, ¿no? Una pequeña aldea de casas de piedra. Se conservan perfectamente las viviendas donde habitaron tanto la familia de Lucía como Jacinto y Francisca. Imagínate lo que ha supuesto eso para el pueblo. Es que era un pueblo totalmente de pastores, porque aquí lo que hay es mucho terreno, y se ha convertido en una gran ciudad. Una gran ciudad que vive del turismo. Se puede hablar de negocio, pero de negocio que ha dado mucho trabajo a mucha gente. Exactamente. ¿No?
¿Qué ocurre? Que aquello te lo encuentras plagado de tiendas que te venden reliquias y tal, y te venden imágenes, te venden agua de Fátima, que no sé de dónde la sacan, porque allí no ocurre como en Lourdes, que hay un manantial. Y un comercio en torno a eso. Hay mucha un gente museo de critica cera, ese museo... comercio, pero a todos les gusta tener luego en su casa una figurita de la Virgen de Fátima. Te quiero decir, ¿hasta qué punto eso es bueno o malo? Pues no lo sé. Yo me quedo con el mensaje de fondo, que es el mensaje de esperanza. Cuando una persona, ¿qué te digo yo? Pues ahora que está de moda, no tiene trabajo y no tiene nada que hacer y dice, mira, pues yo voy allí y voy a poner... Aquí ocurrió algo misterioso, ocurrió algo totalmente trascendente, y yo voy y quiero ir allí y estar en el sitio donde ocurrió aquello. Pues... mientras no sea por una manipulación, por algún objetivo, vamos, a mí nadie me ha obligado a ir. Y en cierto modo, hablando de esas impresiones del viaje que tuvimos, íbamos casi en ese sentido, o sea, íbamos como investigadores, pero sabiendo que estábamos pisando un lugar que era prodigioso, fuera católico, fuera un fenómeno ufológico, pero un lugar donde se dio algo sobrenatural, ¿verdad? Y allí además coincidimos en que tuvimos en ese silencio, en ese noviembre, si no recuerdo mal, yo he estado 3 veces después. También se vivía un aire de paz y no sé, una impresión que no muchas veces hemos tenido, ¿no? De unas sensaciones muy particulares. De hecho, me lo han comentado personas que han estado en muchos otros enclaves del mundo relacionados con este tipo de cosas, y como en Fátima ninguno. O sea, la devoción que existe, ese aire de religiosidad, de devoción, de esperanza que se respira en el ambiente, no es similar a ninguna otra parte del mundo. Y no olvides también el viaje que hicimos a Coimbra, al convento donde se encontraba Sor Lucía, y casi conseguimos al menos verla. Le dejamos un mensaje, unas preguntas. Esto fue prácticamente 3 años antes de ella morir, que nunca han encontrado respuestas, o sí. Hay muchas maneras de conseguir respuestas. Exactamente. Eso ya en el libro, que tengo pendiente sale. Exacto.